El día de hoy en La Balanza tenemos el gusto de contar con la maestra Arely Reyes Terán, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su tiempo, maestra, y bienvenida. Muchas gracias, Cintia, muy amable por la invitación. Saludo a tu auditorio. Es usted maestra en ciencias penales, especialista, bueno, ha tomado muchos cursos, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido magistrada, jueza, subdelegada también de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo llega, o para empezar, cómo decide que el derecho es el camino que va a elegir para su vida? Ah, bueno, yo lo decidí desde muy pequeña, desde el que lo recuerdo desde el quinto año de primaria. Teníamos una clase de civismo yo estudié en escuelas públicas siempre y mi maestro era muy buen maestro y nos daba clases de civismo. Desde entonces a mí me empezó a gustar lo de la Constitución, los eventos, la independencia, toda la historia de México, y por ahí empecé a interesarme. Y por otro lado, pues también yo soy de una comunidad muy pequeña, una comunidad indígena, y pues veía muchas cosas como de maltrato hacia las mujeres y hacia los niños, ¿no? Mucho machismo. Entonces, siempre me gustó defender esa parte y desde entonces, desde quinto año de primaria, yo dije que iba a ser abogada. Pasó el tiempo y no cambié de parecer y aquí estoy. Considere, o bueno, en este recorrido previo a elegir su carrera, o ya estudiando, o ya en alguno de los cursos de especialización, o ya laborando, ¿existió algún caso de injusticia o justicia que la marcara de alguna manera? Eh, pues más bien, siendo yo jueza de primera instancia en el estado de Oaxaca, sí me marcó una situación. Yo veía cómo, por ejemplo, el agente del Ministerio Público se iba hacia las comunidades originarias más remotas y traía amarrados a los indígenas, detenidos, ¿sí? Te estoy hablando de hace muchos años, yo fui jueza a los 25 años. Entonces y les imputaba algún delito. Entonces esa era una situación que a mí me impactaba mucho. Y te estoy hablando de tiempos terribles, ¿no? Donde la justicia era pues muy difícil todavía, y esa situación sí me impactaba mucho. Y yo como jueza que me tocaba conocer de sus casos, pues analizaba bien las pruebas y les dictaba libertad cuando así procedía. Pero esa situación me impactó mucho. ¿Recuerda, o más bien, cuál considera que ha sido el mayor reto en su carrera hasta el día de hoy? El mayor reto, trabajar en la Fiscalía General de la República. eh, Ahí también me encontré con muchos temas de injusticia, de corrupción. Entonces, sobrevivir a los 15 años en PGR fue todo un reto. Te puedo platicar, por ejemplo, que en mi época cuando era Ministerio Público, adscrita a un tribunal de segunda instancia, me tocó por un delito electoral. Entonces me tocó formular los agravios, los argumentos para revertir esa negativa de orden de aprehensión y efectivamente logré que se librara la orden de aprehensión. Entonces la imputada era una mujer muy allegada al PAN que había cometido delitos electorales en plena campaña, ¿sí? Entonces se libró la orden de aprehensión en contra de ella y bueno, eso dio lugar a que a mí me persiguiera mi propia jefa, bueno, la procuradora actualmente de esa época es candidata a ministra también, ¿no? Y se montó todo un esquema donde me asignaron 8 adscripciones en un solo momento. Fue una especie de moving laboral
el que hicieron en contra mía, y eso pues fue una situación muy difícil para mí, que se terminó cuando la delegada se fue de aquí y cuando le dictaron auto de libertad a la amiga de Margarita Zavala en este caso, la panista que era procesada. Y bueno, ahora que menciona eso y con todos los riesgos que existen en cada tribunal y cada una de las disciplinas que estudian y en las que se enfocan en buscar justicia, la justicia electoral está llamada a dar coherencia a los ciudadanos, a que tengamos la oportunidad de participar. ¿Cómo es que se garantiza una justicia electoral en un país donde, pues, conocemos perfectamente la situación, no sé, desde el poder en un solo partido hasta señales de cómo hay escenarios criminales en los procesos democráticos? ¿Cuál es la perspectiva en este caso de usted con toda su experiencia al, Electoral. de que sí se pueda, ¿Sí ajá, me de que sí se escuchas? pueda Sí. garantizar la justicia electoral? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado, ¿no? De la época que yo te hablo para ahorita, pues se han modificado, hay muchos más controles. Falta todavía mucho que hacer ahí en el Instituto Nacional Electoral. Lo estamos viviendo ahorita mismo en esta campaña, como hay muchas restricciones, muchas limitantes para nosotros los candidatos. No hubo un presupuesto que se nos asignara. Originalmente la reforma había dicho que nos iban a dar espacios de radio y televisión para nuestras publicidad y hasta ahorita no vemos nada de eso. Entonces, pues hay muchas restricciones, pero también han crecido los niveles de protección, digamos, de la cuestión electoral. Hay muchos más controles y creo que vamos avanzando en ese sentido. Y si tuviese la La- oportunidad de hacer, si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál cree que sería su prioridad? las mujeres, ¿no? Bueno, una reforma más bien de la justicia que se imparte, ¿no? Del sistema de justicia. Creo que de hecho ya por ahí existe, o lo escuché en alguna mañanera, que iban a empezar a ver foros para propuestas para esa reforma a la justicia. Ya yo pienso, como he sido feminista durante toda mi vida y velo por los derechos de las mujeres, pienso que ese es un tema que debe prevalecer, independientemente de otros, ¿no? Como los sistemas indígenas. Pero en el tema de las mujeres, sistema de justicia penal acusatorio al tema de la violencia familiar, a través de una audiencia previa, una vez que detienen al tipo que cometió violencia, en una audiencia consecutiva seguida, muy enseguida de la detención, los llevan a una audiencia para poder, eh, al hombre le ponen como, les dicen que tiene que ir a terapia, nada más, y se suspende el proceso, ¿sí? Entonces, esa es la condicionante para suspender el proceso. Esto para mí es inadecuado porque ni las mujeres van a esa audiencia superando el episodio de violencia que sufrieron, ni los hombres han deshecho su machismo. Entonces, no se va a negociar en un plano de igualdad, siempre se va a desahogar esa audiencia en un plano de desigualdad, porque las mujeres están afectadas por la violencia. Entonces yo propongo que esos casos se lleven hasta un procedimiento abreviado, en donde exista una sentencia, porque la sentencia va a permitir que los individuos violentos se reconozcan que hicieron un mal, ¿no? Que actuaron mal y va a haber un reproche de la sociedad. Cuando yo digo esto, inmediatamente me dicen que quiero prisión. En realidad no, porque la prisión, en estos casos, la pena de prisión es de 3 meses y se sustituye por una multa o por trabajos a favor de la comunidad. Es decir, no hay prisión realmente, ¿no?
pero sí hay una sentencia y eso es lo que marca o marcaría la diferencia, porque la violencia va creciendo y de un episodio de violencia doméstica, de violencia en el ámbito familiar, se llega hasta el feminicidio, se llega hasta la violación conyugal, etcétera. Entonces, para mí es importante que exista una reforma en ese sentido, en el que los casos ya no se queden en esa suspensión, porque la terapia que deben tomar tanto unos como otros debe ser larga para Ujú. superar el machismo y para adquirir seguridad y estar en condiciones de negociar. Entonces, para mí, sí vendría bien una reforma que modifique el sistema de justicia en ese aspecto. En otros aspectos también tenemos el tema de los vientres de alquiler, ¿sí? Los vientres de alquiler, la Suprema Corte declaró constitucional una ley del Estado de Tabasco que permite la renta de vientres, ¿sí? Y esa renta de vientres se hace generalmente, o, casi en el 100% de los casos, en mujeres empobrecidas. No vemos a mujeres ricas gestando hijos para mujeres pobres, por ejemplo. Y la Suprema Corte, con una sentencia, declaró constitucional ese tema, es decir, avaló la mercantilización del cuerpo de las mujeres, la explotación reproductiva de las mujeres. Y lo hizo bajo dos equivocaciones conscientes o inconscientemente. La primera, al comparar la renta de vientres a una técnica de reproducción asistida. Es obvio que no se trata de una técnica es la fertiliza, la, la transferencia de embriones, por ejemplo, ¿no? Y la renta del cuerpo de una mujer para gestar para otros es otra cosa, ¿no? Es una explotación reproductiva. Y el otro error que comete la Corte es confundir un deseo con un derecho. Un deseo de tener hijos con carga genética con un derecho que no existe en la Constitución. El derecho que existe en la Constitución es el de que puedas determinar el número y espaciamiento de tus hijos, pero no es un derecho de que te gesten un hijo para satisfacer un deseo o una carga genética, ¿no? Sí, Entonces, para mí sí tendría que haber toda una reforma. y además es como muy puntual. Si tuviese que votar en contra de sus convicciones personales para hacer valer la Constitución, ¿lo haría o se ha encontrado en una situación similar y qué resultado ha obtenido de ello? Mis convicciones, siempre, una de mis convicciones es ir por la supremacía constitucional. Entonces no creo que yo vaya a ir en contra de eso, ni de mis convicciones, ni de la propia Constitución, ¿no? En- Y bueno, lo que sí propongo yo, una de mis propuestas es siempre pensar en transformar esta justicia que existe ahorita, que es una justicia de corte neoliberal, en una justicia social, es decir, una justicia que vele por el interés nacional, el interés, el bien común, y también por los derechos de los grupos poblacionales históricamente desprotegidos por la Corte, históricamente vulnerados. Entonces, esa es mi propuesta que llevo. si La tuviese, ajá. Constitución la Constitución ya es social. La Constitución de 1917 es una constitución de corte social, solo que durante estos 35 años, un poco más de gobiernos neoliberales y de una corte neoliberal, se fue olvidando el espíritu social de la Constitución. El propósito de esta reforma es rescatar ese espíritu social de la Constitución. Y en ese sentido voy yo también por rescatar el sentido social de la Constitución, porque mis proyectos de resoluciones sean de ese corte, ¿sí? Sean buscando el interés nacional y buscando el respeto de los derechos de los grupos poblacionales históricamente discriminados. Si tuviese que elegir tres valores que han
la caracterizan y que al día de hoy son su base? ¿Cuáles serían estos valores? La honestidad, sobre todo, la igualdad. O sea, durante todo el tiempo yo siempre he buscado la igualdad y de hecho ese es mi propósito también al, ser candidata a la Suprema Corte y la transparencia, que es otra de las cuestiones que también promuevo en mis propuestas, ¿no? Y para ir cerrando esta entrevista, hay tres preguntas obligadas para cada candidato que hacemos aquí en La Balanza. Una de ellas es, si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? No, pues yo cenaría con, hay una feminista que es Mary Wollstonecraft, ¿sí? Que escribió La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Yo cenaría con ella porque tengo mucho que preguntarle sobre sus aportaciones. ¿Hay alguna pregunta o algún tema del cual me gustaría platicar en específico con ella? Con ella, eh, bueno, ¿qué la llevó a escribir La Vindicación de los Derechos de las Mujeres? Bueno, sí sé que la desigualdad, ¿no? Pero el contexto en el cual lo escribió. Me gustaría saber el contexto porque lo escribe después, en la época de la Ilustración, ¿no? Mm, Después de los ilustrados y el feminismo se dice que es una hija no querida de la Ilustración, ¿sí? Pero nacemos con la Ilustración, porque en la Ilustración recordemos que se pedía igualdad, libertad, fraternidad, ¿sí? Entonces, nosotras las mujeres, o las mujeres de esa época más bien, dijeron, nosotras también queremos igualdad, ¿no? Y los hombres dijeron, no, ustedes se quedan en la casa, ¿no? Rousseau, por ejemplo, ujú. ¿no? Se quedan en la casa. Entonces nacen las feministas de esa época y Mary Wollstonecraft escribe ese libro que se llama La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Por eso me parece que su vida fue muy importante. Otra pregunta es, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un inocente en la cárcel, o ambos. Y en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? La justicia para mí significa igualdad, que estamos dando igualdad a las partes. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo. Le A ti, deseamos mucho Cintia, éxito. muchas gracias.